Muy buenas a todos, bienvenidos a esta eliminatoria que he preparado entre Iturrizaga contra Banfores. Iturrizaga venía de perder la partida anterior o la eliminatoria anterior contra Caruana. Estamos en el Aim Chess Rapid. En esa eliminatoria previa se jugaban a 4 partidas y en esta ocasión eran 2 y además ya se había jugado la primera partida. Iturrizaga con las piezas blancas perdía ante Banfores, por lo tanto ahora llevando Iturrizaga las piezas negras tenía que ganar sí o sí. Los peones negros pues avanzan hacia adelante, los blancos, aunque estos tres no pueden avanzar, pues lo harían hacia abajo y viene el error por parte de Banfores jugando rey h4, única dama h2 jaque y tras rey g5, única nuevamente para ganar la partida f6. Juega a un nivel excepcional. Tras estos movimientos la partida continúa con rey f5 a rey f4. Bueno, pues parece que las negras pueden jugar un movimiento como h4, creando un peón clavado y amenazando capturas, y tras dar un jaque rey h6 sigue siendo ganadora. Si se captura en esta posición queriendo ganar este peón pasado para las blancas, las negras parece que son mucho más rápidas con sus peones, ya que vendrían además con algún tipo de jaque. Por lo tanto, una jugada como dama de 3 volviendo, pues se cambia material y nuevamente las negras convierten la partida gracias a este peón que tienen no de más, pero que tienen en esta posición. Por lo tanto, a rey f4 decide jugar rey f5 Banfores, dama h3 con jaque y rey e4 retirándose a esta casilla. Si se juega g4, mate con la dama directo en esta posición. Por lo tanto, tras retirarse el rey a e4, si viene f4, por verlo rápidamente, tienes el jaque en g4 y única de venir el rey a esta posición, a e3, dama por g3 jaque y nuevamente, bueno, pues ganan incluso un peón extra y las piezas negras contarían con 2 peones, por lo tanto no funciona. Se juega rey, como decimos, rey e4 y el problema a esta jugada es que juega dama g4, viene sin la captura de este peón. En caso de jugarse este movimiento volveríamos a la línea anterior, rey d5 siendo la otra opción y tras dama d7 dando jaque, finalmente Iturrizaga igualaba el match. He traído solo este fragmento de la partida, pasamos un poquito rápido el final y posteriormente vemos el Armagedón por completo en el que Iturrizaga llevaba las piezas blancas, ¿no? Bueno, pues corona antes, aunque está a punto de coronar este peón de b6, dama c1, rey d7, dama d2 con jaque, se aprovecha para capturar no solo un peón, b7 ya en el tablero, se captura un segundo y en esta posición Banfores decide abandonar ya que, bueno, pues aún coronando, lógicamente tiene un último peón para ganar la partida. Vamos ya a la partida completa, que la tengo ahora aquí, en la que Iturrizaga lleva las piezas blancas. Cambio en un momentito el fondo, ya que es medio segundo y así lo tenemos actualizado y no nos liamos. Por lo tanto, Armagedón, 15 minutos más sin incremento para las piezas blancas. Iturrizaga obligado a ganar. Por otro lado, Banfores le valen las tablas, aunque tras este primer movimiento ahí está el PGN con 11 minutos y un segundo en el reloj. C4, caballo F6, de momento apertura inglesa y más desarrollo por parte de los jugadores. G6, ambos buscando el fianchetto. Se va a entrar en una defensa india de rey variante del fianchetto, se ocupa el centro por parte de las blancas con d4 y d6, bueno, pues preparando algún movimiento de peones centrales, siempre llevando los peones en casillas negras y así el alfil puede tener maniobras, ¿no? Caballo f3, transponiendo en este momento esta defensa india de rey, caballo c6 y tras enroque en corto e5 golpeando en el centro. De momento d5 se cierra de esta manera atacando en c6, el caballo vuelve a b8 para reubicarlo de otra manera y e4 pues ganando espacio y afianzando ese centro potente por parte de las piezas blancas. A5 es lo que juega Banfores, torre b1 y tras caballo a6 estaban siguiendo además la primera partida que jugaron con las piezas blancas que Iturrizaga perdió, por lo tanto, bueno, pues valiente. Y luego en la entrevista él mismo comentaba que había mirado un par de cosas entre la segunda y la tercera partida en uno de los descansos. Aquí se juega caballo c5, Banfores había optado creo que en la primera partida por alfil d7, entramos en una nueva partida para ellos, por lo menos en esta eliminatoria, y b3, bueno, pues con la idea quizás de fianchetar el alfil, reforzar el peón de c4 y también cierto control sobre la casilla de a4, alfil de 7, h3, evitando quizás algún tipo de clavada o movimiento por parte del caballo, a fin de cuentas controlando esta casilla. Si las negras en algún momento pues juegan dama c8 buscando capturar este peón, rey h2 quizás es la defensa adecuada y h6 haciendo lo propio
Banfores en su defensa. A3, rey H7 y tras dama C2 la partida viene el error jugándose B6. Parecía que un movimiento como A4 pues era, si no necesario, un movimiento en el flanco de dama podía ser posible, y una jugada como B4, caballo B3, estando bastante bien ese caballo en la posición, pero el tema es que aquí Banfores juega B6 y es un error tremendo en el que, bueno, pues se está atrapando ya una pieza, cuenta con ventaja Iturrizaga, por supuesto, si lo juega bien y solamente tiene un movimiento que es B4. A por B4, A por B4 y aquí el caballo se retira a 4 quedando atrapado. Ahora vemos qué pasa con el caballo C3 que va a venir a B5. Podríamos pensar en retirar el caballo a posiciones más defensivas, pero si por ejemplo viene a A6 vemos como la barrita sigue mejorando, ¿no? Un movimiento como dama B2, bueno, pues defiende de momento el peón de B4 y a una jugada con más maniobra como caballo B8, la partida o la línea podría continuar con esta ruptura. B por C5, B por C5 y tras D por C5, bueno, pues vendría esta captura en E5 por parte del caballo y las piezas blancas, como vemos, bueno, pues tienen bastante ventaja de espacio, de desarrollo y están en una posición que sobre todo a estos niveles pues sería ganadora. Comete el error más grave Banfores adelantando el caballo a esta posición, está defendido hasta en 2 ocasiones por parte del alfil y la torre, además puede venir algún cambio en algún momento, pero Iturrizaga, bueno, pues lo que hace es jugar caballo B5, un movimiento brillante en el que a ver qué se puede jugar, ya que el alfil no controla al caballo, la dama está atacando al caballo y torre A1 ganaría pieza, ya que esta pieza del caballo en sí pues se ha quedado sin movimientos de retirada, por lo que Banfores decide jugar C6 atacando el caballo a sabiendas que se deja el peón de D6. Si alfil C8 primero defendiendo D6 para jugar C6 posteriormente, se podría jugar torre A1 y se está ganando directamente la pieza, por lo tanto no se puede perder ni siquiera un tiempo. C6 ya en la partida, caballo por D6 y tras dama C7 conectando las torres y sobre todo atacando al caballo, bueno, pues de momento D por C6. Aquí os quería comentar anteriormente que si pensamos en defender el caballo jugando B5, caballo por E5 directamente ganando un peón central, parece que bastante importante, ¿no? Dama C7 ya en el tablero, metiendo presión al caballo, D por C6, si dama por caballo primero, el tema es que te cae el alfil, si capturas de dama, nuevamente este peón D5 estaría cayendo, y a caballo por D7 parece que traer una de las torres al centro, bueno, pues la posición sigue siendo bastante buena para las blancas. Sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que el caballo sigue atrapado desde que se ha llevado prácticamente a esa posición. Primero alfil por C6 y ahora sin duda uno de los movimientos de la partida por parte de Iturrizaga siendo único, teniendo una combinación fantástica que es caballo por E5, entregando temporalmente una pieza en el que, bueno, pues ha capturado un peón importante. Como vemos, se ataca al alfil, es verdad que cae la pieza en D6 tal y como pasa en la partida, pero el problema para las piezas negras es que tras caballo por C6 recuperando la pieza, bueno, pues además con amenaza de un ataque doble, dama por C6 recuperando esa pieza además, pero a cambio E5, bueno, pues no solo atacando a la dama con descubierta, también sobre la torre, además el caballo está atacado. ¿Y qué pueden hacer las piezas negras en esta posición? Juega a lo menos malo Banfores, que es dama E6, y aquí en vez de capturar directamente, que era un movimiento potente, alfil por A8, bueno, pues sigue simplificando la posición y apostando de una manera bastante potente. Es verdad que aquí podemos pensar en esta captura de caballo, ya que después viene el alfil y la torre si le dejan, pero sería perdedor ya que las torres no están conectadas, E por F6 y dama por E1, y el tema es que además esta captura viene con jaque y las negras están ganando. Por lo tanto tiene que tener cuidado Iturrizaga. Lo que se juega es esta intermedia, ya que alfil por H6, que esto no pasa en la partida, E por F6 descubierta sobre la dama, y tras estos cambios, bueno, pues las piezas blancas estarían mejor con 2 piezas por torre, pero este es el movimiento clave o la posición clave en el que hay que recordar que siempre este caballo, bueno, pues está perdido, ¿no? Estaría clavado. Por lo tanto, tras alfil por H6 se decide no recapturar,
Y lo que se juega es caballo D7, que parece que no es mucho mejor. El caballo se retira del ataque del peón, ha quedado clavado, por lo tanto la dama también está a salvo. Hay que recordar que antes de capturar en A8 se captura en G7, rey por G7 y tras alfil por A8, torre por A8, y todo este tiempo que ha estado Iturrizaga retrasando esta amenaza que había en la posición, este caballo atrapado finalmente juega a torre A1 y empieza a atacarlo hasta en 2 ocasiones. Tras estos movimientos, caballo por E5, podríamos pensar en una jugada como B5, C por B5, para finalmente traer una pieza más a la defensa. Y es verdad que al final todo queda defendido, pero las piezas negras, bueno, pues tienen 3 piezas que ni siquiera se pueden mover y las blancas solo tienen que mejorar las suyas. Dama C6 ofreciendo el cambio y desdoblando estos peones pasados sería tremendo para las piezas negras, y a una jugada como G5 incluso retirar, la torre a una jugada, por ejemplo, como D1, que es casi mejor, con ideas de traer la torre a D6, bueno, pues son muy potentes, y debido al ataque sobre la torre de A8, todas las piezas o las 3 piezas, bueno, están como que no se pueden mover, ya que una se defiende a otra. Así que Manfores decide jugar caballo por E5. Es verdad que la pieza queda clavada, pero también tendiendo una trampa a Manfores, que no caen en ella Iturrizaga, ya que aquí un movimiento como F4 ganando el caballo es perdedor. Como vemos, la barrita, bueno, pues nuevamente a favor de las piezas negras, y el tema es que existe esta jugada. Caballo F3 viene con jaque, rey F2, y tras estos cambios de repente las piezas negras contarían con pieza de más. Por lo tanto, antes de jugar F4, lo que juega Iturrizaga es dama E4, ¿no? Controla perfectamente el salto del caballo F3 y además mete presión sobre esta torre de A8. Tras estas jugadas la partida continúa con torre E8 y nuevamente, bueno, pues haciendo una jugada brillante Iturrizaga, y no es torre por A4. Sería posible, ya que, bueno, pues aunque no gana pieza de más, el caballo parece que está clavado, pero existe esta idea de caballo F3 jaque ganando la torre. Las blancas tienen como mejor movimiento dama por F3, y tras estas jugadas, bueno, pues hay ventaja para las piezas blancas gracias a esos 2 peones. No obstante, quedan damas y torres en el tablero, por lo que antes de capturar en A4 Iturrizaga, lo que decide es jugar brillantemente, limitando más el material, ¿no? Dama por E5, se cambia todo en esta posición, y tras ahora sí torre por A4 mantiene esos 2 peones de ventaja. Se ataca a uno de ellos, torre A6 atacando en B6, B5, y tras peón por se cambia material. Las negras colocan la torre detrás del peón como mandan los cánones, pero bueno, pues este final no se le va a escapar a Iturrizaga, y tras torre B6 pasamos un poquito las jugadas, ya que, bueno, pues comentar este movimiento, ¿no? Es verdad que tras torre B2, bueno, pues el rey de Iturrizaga queda completamente cortado, a no ser que venga vía G2, decide retirarse a E1, y tras rey F6, rey F6, B7 ya en el tablero, obligando casi que a este rey a venir a G7. A una jugada de estas, torre 8 vendría con jaque, se está coronando y ganando la partida para las piezas blancas, por lo tanto en esta posición, y veremos por qué no se puede mover prácticamente ni siquiera una casilla de F7. De momento está el peón, pero lo vemos más adelante. Por otro lado, Iturrizaga decide jugar rey D1, entregando el peón de F2, nunca se puede capturar, ya que si se hace, simplemente incluso se retira la torre C8 y es inevitable pues la coronación, por lo que aquí la partida continúa con F6, rey C1, y esta es la forma de achuchar a esta torre y quitarse de esta encerrona, ¿no? El rey se puede activar, torre B6, viene hacia arriba, y tras varios movimientos, bueno, pues al bailar la torre de arriba abajo, lo que hace Iturrizaga es llevar el rey donde están los peones para buscar cambios. Rey 4, torre 5, rey F3, torre B5, rey G4, torre B4 viene con jaque, y rey H5. También en esta posición incluso F4 es posible con cambios de peones. Se opta por llevar el rey H5, torre B6, H4, y tras torre B5, cambio en la posición, se da un jaque, rey H4 y torre B5 nuevamente. Como vemos, siempre la torre negra tiene que bascular, evitando que las blancas pues les dé tiempo a retirar la torre y poder coronar. G4, torre B4, F4
y torre B3. En caso de ganar un peón, como decimos, bueno, pues simplemente la torre se retira. Aquí parece que torre G8 es un poquito más fuerte, viene con jaque, si rey por se corona, y en la siguiente jugada, ya que viene con jaque, bueno, pues está recuperando la pieza perdida. Por lo tanto, difícil la posición para Van Foreest, torre B3 ya en el tablero, y tras F5 fijando la estructura para las piezas negras, pues nuevamente torre B4 clavando este peón, rey H5 para poder empujarlo, torre B1 se amenaza mate en H1 a una jugada, por ejemplo, como torre C8 sería mate, pero bueno, pues lógicamente a Iturrizaga no se le escapa, G5, torre H1 con jaque, el rey tiene la casilla que ha dado antes el peón, G4 y tras torre G1, jaque rey F3, olvidándose de este peón, ¿no? Tanto si torre por como peón por, pues nuevamente está esta idea de retirar la torre para coronar, por lo que, bueno, pues se juega torre F1, jaque, rey G2, torre B1, G por F6, jaque, y finalmente, bueno, pues este rey se retira de la casilla de G7. En caso de venir a F6, nuevamente pues vendría el jaque de esta manera, pudiendo coronar en la siguiente jugada, y a rey F7 es verdad que el rey cubre la casilla de F7, de F8, por lo tanto la torre no puede dar este jaque, perdón, directamente, pero existe, bueno, pues esta maniobra típica en este tipo de finales, que es torre H8. Si la torre corona, si la torre captura, pues torre H7 ganaría la partida, y el caso es que se amenaza, bueno, lo vemos ya, se daría este jaque y se gana la torre, y en caso de no hacerlo, pues se está coronando directamente. Por lo tanto, Van Foreest, lógicamente, bueno, podía haber abandonado hace jugadas, sigue dando jaques, el rey lo lleva Iturrizaga hacia el encuentro de la torre, y tras rey C4 decide abandonar, ¿no? Si torre por B7, bueno, pues a este jaque se gana un peón o se gana incluso un segundo, pero el mate va a venir antes o después. Tremenda victoria por parte de Iturrizaga en esta partida y media que he querido traer. El final, que parecía tablas en esa primera partida, pues interesante de ver, pero sobre todo esta partida ha sido fantástica, atrapando un caballo en A4 y posteriormente posponiendo esa captura o esa amenaza de capturar ese caballo casi al final de la partida, con unos temas tácticos tremendos, ¿no? Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.